Esto es En Parlamento. Un programa plural, conducido por el periodista Sócrates Francisco, director de la prestigiada revista Mundo Legislativo. Un programa incluyente, donde se escuchan las voces de todos los parlamentarios de las fracciones representadas en el Congreso de la Unión, los Congresos de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. En Parlamento. Un programa en donde en cada emisión se abordan los temas que le interesan a usted y que afectan su vida, con los especialistas que saben de lo que hablan y, por supuesto, con usted, que también participa con su opinión. Con ustedes, el periodista Sócrates Francisco. Bienvenidos de nueva cuenta a una emisión más de En Parlamento. En esta ocasión tenemos una entrevista con una luchadora social y una mujer admirable, la senadora Rosario Ibarra de Piedra, que preside la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara de Alta. Hablamos precisamente con ella sobre los derechos humanos en México y usted va a conocer su opinión abierta, muy clara, muy franca, muy valiente sobre la situación de derechos humanos en este país. Lo invito a que nos escriba como siempre y participe en todos los temas que tenemos a enparlamento@gmail.com. Lo invito a ver la entrevista con doña Rosario Ibarra. ¿Qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a su programa En Parlamento. Hoy nos honra con su presencia la señora Rosario Ibarra, una gran luchadora social, una mujer a la que yo admiro muchísimo y a la que le agradezco estar en su programa En Parlamento. Muchas gracias, doña Rosario. No hay de qué. Muchas gracias a usted por su interés. Quisiera preguntarle, obviamente, un tema, ella es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado de la República. ¿Cuál es la situación de los derechos humanos en este país, doña Rosario? Muy triste, muy dolorosa, totalmente llena de injusticias, no de ahorita, desde hace mucho. No se ha castigado a ninguno de los responsables de mucho tiempo atrás para ahora. Lo que estuvieron luchando los del 68, por ejemplo, y no pasó nada. Luego las desapariciones de los 70 y no pasa nada. El 71 ya ve lo que pasó y tampoco se hizo castigo de ninguna índole a nadie. Y así han seguido todos los años. Y ahorita nada menos hablaba con unas jóvenes que estaban doloridas por lo de la guardería esa en donde murieron tantos niños. Y les digo, bueno, y yo tengo 34 años de que lucho porque se haga justicia en el caso de mi hijo y además en los casos de 557 desaparecidos que no hemos recuperado y no pasa nada. Y están las cárceles llenas de presos pobres y los ricos que delinquen, ahí andan a gusto en la calle, pavoneándose por todos lados. Entonces es muy triste la situación de los derechos humanos en este país. Habría que señalar que doña Rosario Ibarra en algún momento tiene un símil parecido con el caso Martí o con muchos otros casos, pero en otro sentido. Usted se enfrentó al gobierno, doña Rosario. Al gobierno. Ahora hay familias que se enfrentan a los delincuentes y a policías coludidos para delinquir. Sí, nada más que hay también mucha marrullería, mucha maña, muchas cosas de estas. Las desapariciones siguen, hay desaparecidos que los secuestra el ejército. Yo le pregunté, porque ahora el gobierno ha inventado con mucha comodidad por el crimen organizado, entre comillas, que son levantones, que no son desapariciones. Pero yo le pregunté a una señora, ¿quién se llevó a su hijo? Lo levantó el ejército, me dijo. Entonces le dije, bueno, entonces no lo levantó, lo secuestró el ejército, las Fuerzas Armadas. Y entonces ellos se los llevan a campos militares, a bases navales, al campo militar número 1, a la base naval de Cacos en Acapulco, al campo militar La Joya en Torreón y a todas las cárceles clandestinas que tienen en todo el país. Y es el ejército, los que le incomodan se los lleva. ¿Por órdenes de quién? Del comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que en este momento es Calderón. Así es, aunque sea ilegal, ilegítimo, como fraudulento, como sea, pero él es el que ordena lo que haga el ejército. Lo sacó a la calle en contra del mandato constitucional a perseguir delincuentes del crimen organizado, pues no se vale. Entonces, por eso le digo que sí se enfrentarán
Algunos se quieren enfrentar porque, bueno, porque creen que pagando van a solucionar el problema, que tienen suficiente dinero para ir a rescatar a sus hijos. Pero aquí no se trata de dinero, aquí se trata de justicia, de respeto a la ley, que es lo que tienen que hacer los funcionarios y los militares también, pues se deben al pueblo de México. Y luego hay una cosa terrible, el gobierno pone pueblo uniformado contra pueblo pobre. El ejército es pueblo uniformado y la mayoría son pobres, los miles de soldados son pobres y se van a trabajar al ejército porque no encuentran más. Y algunos desertan porque no les gusta ser crueles con sus hermanos de raza y de clase. Entonces es muy difícil la situación. Bueno, en este contexto tan delicado que nos está dando doña Rosario, esto quiere decir que estamos prácticamente en un estado de indefensión o en un estado de excepción respecto a las leyes, respecto al cumplimiento y la obligación de tratados internacionales del gobierno de México. No se respeta, firman acuerdos y no lo respetan. Eso es otro grave delito. Y fingen en el mundo entero que respetan la ley y no la respetan. Muchos de los gobiernos lo saben, pero bueno, pues a veces tienen ciertos compromisos o ciertos intereses y no dicen muchísimas cosas del gobierno mexicano. Hay una condena casi generalizada, casi unánime, doña Rosario, de los órganos internacionales de derechos humanos respecto a la violación sistemática en México. ¿Cuál es su opinión respecto a la actuación del Ombudsman en este sentido? Aquí en México, del Ombudsman de México. Así es, del doctor Soberanes. Yo le quiero decir que yo siempre estuve en contra de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque fue una ocurrencia de Salinas de Gortari, porque fue un engendro, para decirlo con una palabra, de Salinas de Gortari, que dijo que estaba desaparecidos hasta el copete, ni copete tenía, pero los desaparecidos los trae aquí porque las madres estábamos duro y dale. Entonces se le ocurrió imitar a los suecos, que tienen un ombudsman, un defensor del pueblo, hizo la comisión, pero siempre fue para mí un fraude, jamás se hizo nada. Cuando estaban ahí algunos otros que quedaron en la comisión, fue terrible lo que pasó, nunca hicieron caso, nosotros estuvimos escasas 2 veces y nada. En la Procuraduría General de la República, cuando estaba el doctor García Ramírez, que era una eminencia en leyes, pues caray, yo tuve que tirar a la basura sus libros, porque lo decía muy bonito en los libros, pero a la hora de hablar no decía nada. Yo le puedo decir todo lo que he sufrido con nombres y apellidos de todos los funcionarios. Madrazo, Jorge Madrazo, cuando estaba en la Procuraduría, llegamos y tenía 5 cajas con los archivos de los desaparecidos. Aquí están sus desaparecidos, pero no he tenido tiempo de leer ni un caso. Pero antes quiero que me traigan el acta de nacimiento de cada uno. Él era su procurador, para probarle al señor procurador que existieron. Caray, le dije, oiga, si no andamos en un maratón, no andamos corriendo, asoleándonos, mojándonos en la calle, paradas en la Secretaría de Gobernación cada jueves, como las madres de Plaza de Mayo en Argentina. Le dije, es vergonzoso lo que usted nos dice. Pues yo no sé, yo necesito probar que existieron. ¿Qué es esto? ¿Qué país es este? Y ahora el Senado acaba de ratificar a ese señor Chávez, que fue el que estuvo más enterado de todas las muertes de Ciudad Juárez, y lo nombran, pues el país se va a convertir en un Ciudad Juárez grandote. Uno pensaría que siendo senadora tiene fuerza, tiene sí, poder para combatirlos. Pues digo, mire, el poder lo tengo en mis convicciones, punto. Ya ve lo que le estoy diciendo, todo lo que le estoy diciendo. ¿Usted se ha encontrado a alguien que le diga algo de algún funcionario? No le dice nada, y yo le digo todo lo que he sufrido, y no invento, solamente lo que he sufrido, lo que he sentido, lo que mis compañeras, madres, esposas, hermanas de los desaparecidos han sentido, porque yo las tengo aquí y aquí a todas, pero los demás, no, hombre, se ponen de acuerdo, liman sus asperezas, que tienen que ver gente siempre con intereses, y ya tienen su procurador los del PAN, y ahora quiere su ombudsman, el PRI. Pero yo estoy en medio, y me pusieron 2 comisiones de vigilancia. Así es. Justicia y la otra de, no sé cómo se llama, la del PRI, una del PAN y una del PRI. Y entonces están vigilándome a ver qué hago. Pues yo hago lo que modestamente puedo, sola, lo que yo puedo decir, y gracias a usted que me está grabando, y espero verme por allí. Sí, ándele pues, con todo lo que yo estoy diciendo, porque no me quiero esconder de nada. Y yo voy a exigir transparencia, voy a exigir vocación de servicio.